continuando con más temas de justicia, le contamos que la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa, Rebeca Peralta, solicitará una reunión con el director del Metro, Jorge Gaviño, para revisar el funcionamiento del operativo Código Rojo, el cual identifica peligros y casos sospechosos en materia de seguridad al interior del sistema de transporte colectivo Metro. Lo anterior se debe a que en los últimos 7 meses se han registrado un total de 1,105 robos a usuarios en las 12 líneas de este medio de transporte. Rebeca Peralta precisó que julio fue el mes más peligroso para los usuarios del metro, debido a que ocurrieron un total de 305 robos, es decir, un promedio de 9.8 diarios, mientras que en junio se registraron 201, en mayo fueron 170, en abril 150, marzo 109, en febrero 102 y en enero 68. En este sentido, se hizo un llamado a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Local y del Metro a establecer acciones contundentes para desarticular a las bandas de delincuentes que operan al interior del metro.